Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en el municipio costero de Villajoyosa y vamos a enseñaros la zona tradicionalmente residencial fuera de los lugares turísticos y un poquito más alejada de la playa. Vamos allá. Estamos a unos 300 metros del mar. Ahí están las casitas de colores famosas, el casco antiguo de Villajoyosa, el centro lo veis justo aquí después del puente. Y nosotros vamos a ver toda esta zona que se encuentra a nuestra izquierda. Como veis, el centro urbano está a la derecha y nosotros vamos a la izquierda para descubrirlo. Realmente las zonas que vamos a ver, por ejemplo, es la zona Gasparot. También está la zona de Poblenou, que es el pueblo nuevo. Y un poquito más lejos, obviamente, está también la zona Montíbulo, pero hoy no la vamos a tocar. En esta zona hay muchos negocios en general para todos aquellos que no habéis visto en ningún otro vídeo de Villajoyosa, pero os interesa conocer este municipio, podéis poner Emigrar con Ana Villajoyosa y os saldrán diferentes vídeos nuestros. Hemos visitado tanto la parte más turística de la playa, como el casco antiguo, como el centro de la ciudad, del municipio, más bien, y les hemos enseñado todos los servicios que hay ahí mismo. En esta zona, aunque esté algo más alejada, obviamente no significa que aquí no hay absolutamente nada, sí que lo hay. Hay, por ejemplo, locutorios, hay una tienda que se llama Don Precio. Esta tienda ofrece cositas low cost, es como si fuera un bazar chino, pero tiene nombre español, ¿vale? Y muchos productos aún así siguen siendo de China, pero oigan, que está muy bien comprar alguna que otra cosita aquí, sobre todo para el hogar. Es bastante barato hacer ese tipo de compras aquí. Después tenemos obviamente algún que otro bar, como sin ellos, sin bares, sin cafeterías, sin restaurantes, tiene que haber sí o sí. Y también en esta calle principal nos encontramos con este centro de formación. Aquí hay formación de informática, vemos también de vigilante de seguridad, manipulador de alimentos y otros diferentes tipos de formaciones. Hay un estanco, tipo tienda de tabacos, pero que vende aparte algunas otras cositas. Y al otro lado también tenemos algunos que otros negocios típicos de aquí del barrio. Otro locutorio, por ejemplo, agencias inmobiliarias, puede haber banco, algún supermercado, alguna tienda de lo que sea, peluquerías, centros de estética. Todo ello pues es bastante habitual en el municipio. En general, aunque aquí por ejemplo no salga, pero hay varios colegios, más de uno y más de dos. En Villajoyosa hay un mercado central que se ve en la zona del centro, ¿vale? No en esta zona, justo después del puente a la izquierda. También tenemos diferentes lugares oficiales, como por ejemplo policía, tenemos estación de tranvía, tenemos autobús como transporte público que conecta con la ciudad de Benidorm, tiendas de deporte para comprar alimentación deportiva, diferentes tipos de proteínas, etcétera, o en general cualquier otro tipo de cosa para nutrición para deportistas se puede adquirir por aquí. Más cafeterías, hay panaderías, bollerías, hay supermercados. En Villajoyosa hay varios, pero en esta zona, al final de la calle donde estamos, se encuentra también el supermercado Mercadona, por lo que pues obviamente existe esa opción, y además comprar en el mercado se puede también. Hay talleres de vehículos y muchos otros negocios, aseguradoras, por aquí en esta zona. Hoy os vamos a comentar también cuánto cuestan aquí las viviendas para que lo veáis y cómo es la situación de alquiler. ¿Sigue habiendo alquileres disponibles aquí o si ya, de lo contrario, no es el caso? Mirad, ¿veis? Justo aquí peluquería y al lado barbería. La Vila es como se llama esta zona, es Villajoyosa en castellano, pero muchos decimos La Vila y ya está. Pollos a la brasa también para llevar, de hecho creo que están empezando a abrir o simplemente lo hacen para llevar hoy por encargo, pero sí que huele a brasa muchísimo en esta zona. Hoy es domingo cuando grabamos este vídeo, por cierto, por lo que realmente hay muchísimas personas que se han ido a la zona de la playa. Es lo que os enseñaremos también. Mirad qué limonero. Esto es, por cierto, el cuartel de la Guardia Civil. Tienen aquí un limonero increíble.
justo en el cuartel. ¿Veis? Autoridad también hay, aparte de policía, hay un cuartel de Guardia Civil. Farmacias también existen, numerosas tiendas, absolutamente de todo. Centro de salud también existe aquí en Villajoyosa, ermitas, un centro de mayores. Hay todo tipo de servicios disponibles aquí en la vila y muchas personas buscan ese lugar como una alternativa a una ciudad más ajetreada como puede ser la ciudad de Benidorm. Entonces muchos vienen aquí a vivir para estar cerca de una ciudad turística, movida, viva todo el año, pero aquí tienes un poquito esta tranquilidad residencial. En esta zona también existen, por ejemplo, algunos hostales, una ferretería, carnicería, barecitos de tapas, supermercados, algo más pequeñitos, como Eurospar, por ejemplo, y colegios. Esto lo que veis ahí enfrente es un colegio, para que lo sepáis. Este colegio se llama Poblenou. Por cierto, también se encuentra aquí cerquita de la ciudad deportiva, el campo de fútbol y el estadio Noupla, el estadio que es también el hogar del fútbol club de aquí local. Realmente en esta zona también hay muchas opciones para estudiar. Hay colegios de educación infantil y primaria. Institutos también existen, pero están localizados en otra parte de Villajoyosa, pero los hay, por lo que no os preocupéis. También la gente que quiere llevar a sus hijos a colegio privado, a educación privada, tienen opción de varios colegios, no aquí como tal, sino cerquita, a escasos kilómetros de aquí en la ciudad de Benidorm. Está el Colegio Lope de Vega, por ejemplo. Está el Colegio Concertado, que está en pleno centro de Benidorm, en el centro tradicional. También hay otro colegio privado en las afueras que se llama Costa Blanca Costa Blanca College. Y hay otros alrededor, pero a los que sí que ya haría falta un poquito más de desplazamiento. Esta zona tiene muchísimo potencial y poquito a poco está cambiando. De hecho, lo veréis en el vídeo de hoy. En esta zona, sobre todo, hay más viviendas de nueva construcción. Es lo que llegamos a ver últimamente. Hay edificios mucho más nuevos, con más servicios y algunos de ellos ya podéis ir viendo desde aquí. Son edificios menos antiguos, realmente. Por eso el precio también es algo más elevado. Hay edificios que se acaban de construir hace un año escaso, hace un par de años. Son viviendas para residir aquí a lo largo de todo el año, pero de nueva construcción, cuando se compra sobre plano, pues obviamente el precio es muy elevado. Muchas de esas viviendas valen 300.000, 400.000, 500.000 y hasta 1.000.000 y más, según qué tipo de edificio es. Así es como se ve el colegio, por cierto, colegio público, para que podáis ver las zonas comunes. Más o menos, casi todos los colegios suelen ser iguales, en el sentido de que en casi cada colegio público y privado, muchas veces hay un huerto ecológico, algunas veces hay una zona muy amplia donde correr, realizar deporte, donde pasan el recreo también. Y según el colegio donde esté ubicado, pues tendrá algo más o algo menos de sombra natural de los árboles, lo que es muy importante para la temporada calurosa, para evitar los golpes de calor. Pero estas explanadas tan grandes para realizar deporte es como un sello distintivo de colegios públicos, al menos en nuestra zona, ¿vale? Estamos hablando siempre de aquí, de la Comunidad Valenciana, sobre todo en nuestra provincia. Más o menos casi todos los colegios son así. Aquí ya podemos ver edificios un poquito más nuevos y os vamos a comentar cuánto cuesta aquí la vivienda. Pero antes, sobre el empleo, también les quiero decir, aquí en Villajoyosa obviamente no hay tantísimo empleo. Sí se puede encontrar porque hay servicios como en cualquier otro lugar, pero muchísimas personas se desplazan para trabajar en Benidorm o incluso van hasta Alicante, Campello, San Juan, donde uno encuentre trabajo. Hay tranvía, hay transporte hasta Benidorm y es lo que la gente hace porque no siempre uno encuentra trabajo justo al lado de su vivienda. Es muy habitual. Para comprar
Ahora sí, hemos encontrado propiedades desde 87.300 euros, como veis, poco menos de 100.000 euros, pero en este caso es una vivienda que ya os tenéis que arriesgar muchísimo para comprarla. Es una vivienda ocupada, por lo que tendríais que empezar un proceso de desahucio, tendríais que hacer una demanda, inscribirla, esperar hasta que salga el juicio y después, pues según cómo vaya la cuestión. No es lo mejor, pero se puede hacer. Esto es un piso de un dormitorio, 80 y tantos metros cuadrados, segunda planta sin ascensor. 99.950 euros cuesta un piso de 3 dormitorios, 79 metros cuadrados, primera planta, y es para reformar, ¿vale? No son pisos de estos de aquí, los que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, que son más nuevecitos. Para reformar entero también hay otro piso de 2 dormitorios, es algo más grande, 103 metros cuadrados, pero ya cuesta 110.000 euros. 125.000 euros cuesta un piso de un dormitorio, un bajo, de 45 metros cuadrados. 139.000 euros, un piso reformado, 3 dormitorios, 90 metros cuadrados, pero es una tercera planta sin ascensor, por lo que realmente si tuviese ascensor o sería planta un poquito más baja, aunque sea primera, pues costaría igual un poquito más. Aquí mismo en esa zona del club de fútbol, en uno de esos edificios, ¿vale? Justo los que hemos visto ahora mismo, en uno de esos edificios cuesta un piso de 3 dormitorios, 106 metros cuadrados, 178.000 euros, para que lo sepáis. Por si queréis comprar algo en esta zona, nos queréis contactar para que les ayudemos a buscar una vivienda aquí en España, su vivienda soñada, su hogar. Más o menos en esta zona particularmente sería este el precio por vivienda de 3 dormitorios. Lo siguiente que tenemos es un ático de 4 dormitorios, 160 metros cuadrados, cuesta 215.000 euros. Y 339.000 euros cuesta un dúplex, que es un piso básicamente de 2 plantas, no tiene por qué ser un ático. 3 dormitorios, 152 metros cuadrados y tiene vistas al mar. Estos pisos de aquí que veis en la pantalla, pues sí que ya son de nueva, de última construcción. Pero estos pisos normalmente cuestan pues a partir de 400 y algo mil euros. Casas también existen en esa zona. Hay casas ocupadas y las que están libres y se pueden visitar. Casas ocupadas a partir de 119.000 euros se pueden encontrar. Son 4 dormitorios y 126 metros cuadrados, por ejemplo, valen en este caso concreto. Pero una vez más es proceso judicial muy largo, muy costoso, tanto hablando de dinero como hablando de la salud mental, por lo que no siempre merece la pena. Ojo. 129.000 euros cuesta una casa antigua de un dormitorio, 40 metros cuadrados. 226.000 euros una casa de 4 dormitorios también, sin ocupas, 152 metros cuadrados, es una casita reformada. 250.000 euros cuesta una casa de 5 dormitorios, 140 metros cuadrados. Y es una casa con esquina, seguramente estaría bien para montar algún tipo de negocio. Tal vez algún hotelito, hostal o lo que sea. En la parte baja también hay otro negocio. 330.000 euros cuesta un piso de una casa de 2 dormitorios, 180 metros cuadrados. Y es una casa totalmente independiente con su propio jardín privado, etcétera. Así que de ahí ya el precio. Mirad cómo está cambiando toda esta zona. En breve aquí habrá muchas más viviendas de nueva construcción seguramente. Alquileres solo hay 2 en general que hemos encontrado y solo hasta el mes de junio. Para larga temporada aquí, al menos de momento, no hay absolutamente nada. 2 viviendas, ambas con 2 dormitorios. En el primero de los casos, 800 euros al mes, 85 metros cuadrados con vistas al mar. Aquí lo tenéis también. Y en el segundo caso, 950 euros al mes, 90 metros cuadrados. Es un bajo, pero es dúplex, totalmente reformadito, bonito. Es un dúplex, un piso de 2 plantas. Toda esta zona tiene algo muy bueno y es la calidad de vida. Aquí hay mucha naturaleza, hay mucho lugar para dar paseos, para aprovechar y disfrutar del tiempo tan maravilloso que estamos teniendo aquí. Aquí uno puede pasar tiempo de calidad. Hay parques infantiles, zonas verdes. Aquí un vivo ejemplo, una zona infantil de varias zonas por edades. Un lugar simplemente tranquilo para sentarse al sol, para disfrutar, para pasear. Y de hecho toda esta zona de las calas
de las playitas pequeñitas está conectada con el núcleo principal y con la playa principal de Villajoyosa, por lo que realmente uno puede dar paseos muy largos y agradables por toda la zona de la costa. Y es lo que suelen hacer las familias aquí en esta zona mismo. De hecho, cuando vayamos ahí ahora podréis ver de que hay bastantes personas disfrutando de un agradable paseo por ahí. Y mirad estas casas de nueva construcción. La gente está disfrutando del sol todo el día en esta zona. Todo el día, desde por la mañana hasta por la noche, estas viviendas tienen sol directo. Así sí da gusto vivir en una zona con la playa. Mucha naturaleza, árboles, zonas de calas y playas alrededor. En verano, obviamente, aquí también va a haber algo más de gente, pero no está tan ajetreado. No hay tantísimo turismo aquí en esta parte como tal, como puede ser en la playa central o en la ciudad de Benidorm, que ni siquiera se compara por la cantidad de personas que llegan ahí. Y por último, el clima es muy agradable, es muy suave. Como veis, estamos a 12 de enero, hoy domingo, y hace sol, hace 20 grados fuera. De vez en cuando viento algo más frío, pero por lo general un tiempo absolutamente estupendo y agradable. Ahí delante podemos ver Campello, Playa de San Juan y también a Alicante ciudad, que se puede ver incluso desde aquí. En esta zona no suele llover mucho porque estamos protegidos por las montañas, por lo que el clima realmente es tan bueno como en Alicante, como en Benidorm, en el Albir o Altea. Es una zona con microclima especial. Muchísimas personas lo saben, por lo que eligen este lugar para vivir aquí en España, en la provincia de Alicante. El paseo que conecta esta parte con el centro, con la playa principal de Villajoyosa, es este de aquí. Y justo en la esquinita ya empieza, mirad. Toda esta parte va hasta la playa de Villajoyosa, hasta las casitas de colores, hasta la parte más céntrica, más turística. Y aquí es donde las familias pasan los fines de semana con sus hijos o simplemente las parejas o en solitario para hacer deporte, dar un agradable paseo, incluso pescar, como lo está haciendo aquel hombre de ahí. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy. Hemos descubierto una zona preciosa además y con muchos edificios residenciales a estrenar prácticamente. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Adiós.